Bien. Lo que sí hoy... ¿Quieren preguntar algo? Hola, Melissa, ¿cómo estás? Hola, profe. Para empezar, ¿quieren preguntar algo? Algo, si vieron algo, si les surgió Hola, algo. profe, hola, compañeras. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien. Bien. Entonces dijimos ayer que íbamos a ver hoy la teoría cuantitativa del dinero. Es uno de los temas que, habiendo visto la base que vimos ayer, nos va a ayudar a comprender de alguna manera lo que vamos a ver hoy. Con respecto como teoría cuantitativa de la moneda. Teoría cuantitativa de la moneda. Muy bien. Entonces, lo que nosotros vamos a explicar hoy, vamos a tratar de verlo, es, ustedes fíjense, nosotros hablamos en algún momento de cómo se compone la masa monetaria de un país. Hablamos de el dinero en efectivo que compone los billetes y las monedas. Hablamos de los depósitos a la vista en las cuentas corrientes, en las cajas de ahorro. Todo lo que sea de fácil realización, ¿no? Que si leyeron algo en la bibliografía van a encontrar M1, M2, M3. Sí, sí. También, luego que ya hay bonos, hay algo que tenga algún mercado transparente, que tenga cotización en el mercado y que uno lo pueda realizar. Pero ya pasamos a M2 y M3, ¿no? Entonces decimos, un mercado transparente es cuando yo diariamente puedo ver el precio que cotiza en el mercado. Sea un bono, sea moneda extranjera, sea una acción de una empresa. ¿Qué pasa? Tal vez no sea de disponibilidad al momento, digamos. A veces puede tardar de un día para el otro, o sea, 24 horas, 48 horas, a veces cuando tal vez algún tipo de acción, agente de bolsa, bueno. Entonces, lo que sí queremos decir es, con respecto, lo que vamos a tratar es con respecto al M1, a lo que es moneda, billetes y dinero a la vista, que yo puedo disponer. ¿Por qué? Porque esa sumatoria va a ser la masa monetaria que nosotros le llamamos, y ahí vamos a ver qué oferta monetaria existe en el mercado. Además, lo que vamos a explicar ahora, que es la velocidad con la cual el dinero pasa de manos de los consumidores o de las empresas. Entonces, importante algo, la velocidad del dinero. Cuando
normalmente la persona, como decíamos, hablábamos ayer, necesita tener dinero en efectivo para cancelación rápida de una deuda, de una compra, de la contratación de un servicio. Pero ¿qué pasa? Cuando hay mucho dinero en el mercado, cuando hay, y esto el año que viene, cuando vean pensadores económicos, van a ver que en los años 50, 1950 en adelante, 1960, la corriente monetarista, que uno de sus mayores exponentes es Milton Friedman. Milton Friedman, que sostiene que cuanto mayor dinero hay en el mercado, mayor posibilidad hay de gastarlo, de comprar, de adquirir. Y cuanto menor dinero hay en el mercado, eso se restringe de alguna manera. ¿Y él con qué lo relaciona? Que esto después cada uno va sacando conclusiones, pero vamos a hablar de lo que piensan los monetaristas. Al haber más cantidad de dinero en el mercado, eso acelera la compra, el gasto, y lo que hace de alguna manera es que suban los precios. ¿Por qué? Porque hay disponibilidad, y esa disponibilidad, si la economía no acompaña, ¿en qué sentido? En que hay una carrera inflacionaria o hay devaluación de la moneda, la gente prefiere no tener dinero en la mano, prefiere comprar cosas, adquirir o contratar un servicio o hacer una reparación o llenar la alacena, no importa. El tema es con una economía, por eso tenemos que diferenciar una economía inflacionaria y una economía estable cuando hablamos de velocidad de dinero, ¿no? Entonces, Profe, le hago una consulta. sí, O sea que al haber una mayor cantidad de dinero en el mercado, ¿eso acelera los precios? bueno, si tenés, eso tiene que ir acompañado de una macroeconomía con contexto inflacionario. ¿Por qué? Porque la gente no se quiere quedar con plata en la mano. Ahora, si vos tenés estabilidad en la macro y en la micro, tenés estabilidad de precios y de salarios, vos te podés quedar con el dinero en el bolsillo o abajo del colchón, como se le dice. ¿Por qué? Porque no tenés necesidad de salir corriendo a comprar cosas, porque mañana va a valer lo mismo. ¿Se entiende, Melissa? Sí, sí, profe, gracias. Bien. Entonces, por eso nosotros lo que tenemos que tener en cuenta cuál es el contexto de la economía de ese país que estamos estudiando. Bien. Y después la igualdad la tiene la teoría cuantitativa del dinero, el precio de los bienes y servicios del mercado, y la I representa al ingreso también, que está, de alguna manera, nosotros lo podemos ver como el PBI
del país. Siempre hablando de macro, ¿no? Estamos acá. Estamos hablando en cuentas nacionales, o sea, a nivel país. Entonces, esta igualdad, nosotros podemos hacer que precios por ingreso del mercado es PBI nominal, es el PBI. Van a encontrar que podemos decir que la velocidad del dinero es precio por ingreso sobre oferta monetaria. Y esto va a dar PBI sobre la cantidad nominal, cantidad de dinero nominal que hay en el mercado. Y como corolario, tenemos que el PBI, la velocidad, digamos, del dinero, es PBI sobre cantidad nominal del dinero. ¿Y a dónde vamos con esto? ¿Qué es lo que nos está mostrando? Que es interesante. Esta corriente del monetarismo lo que dice que esto, que según la cantidad de dinero que hay en el mercado, que es lo primero que explicamos, es también cómo va, y acá entra el Banco Central, lo que vimos ayer, cómo va a regular de alguna manera la tasa de interés, cómo va a poder intervenir en un contexto inflacionario. Es como un árbitro, el PBI, el Banco Central. Sí, ahora saco foto. Entonces, ¿y por qué? Profe, hola, ¿cómo? Hola, ¿cómo estás, Analia? Eso Entonces, de sí, enfoque monetarista está en el trabajo práctico que hicimos del capítulo 9, Problemas Económicos Contemporáneos. ajá, Ahí vimos enfoque monetarista que dice, la corriente explica, de tendencia neoclásica. Me bien. parece que es lo mismo. Claro, o sea, a ver, las ideas También de está los, en el libro de Machón. las ideas de los monetaristas, una de esas ideas, es esta que estamos explicando. O sea, ¿cómo se puede acelerar un proceso inflacionario emitiendo moneda y poniendo a disposición del mercado más liquidez? Porque justamente con un consumo de alguna manera desenfrenado por una cuestión de que nadie se quiere quedar con el dinero en la mano en un contexto inflacionario, porque mañana vale menos. Entonces, de esa manera aumenta la velocidad del dinero y aumenta la inflación de alguna manera, porque pasa por más cantidad de manos ese dinero y eso hace que los precios aumenten. Pero bueno, lo importante de esto es que la cantidad a lo que llegamos a esta conclusión es que la cantidad de dinero, entre comillas, para que ustedes lo entiendan, va a tener que estar respaldado por el PBI del país, o sea, por la producción de bienes y servicios que ese país tenga. ¿Qué pasa? Y acá vamos a dar un ejemplo práctico para que ustedes lo entiendan. ¿Hasta acá me entendieron lo que expliqué? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ¿qué pasa? ¿Se acuerdan cuando vimos PBI? Que dijimos que era esa sumatoria de consumos de bienes y servicios
inversión, ahorro, diferencia de exportación menos importación. Bien, Sí. perfecto. Entonces, esa no es otra cosa que el producto bruto del país. ¿Me entienden? Y el producto, la producción de un país, se ve reflejado con esto que decimos. Todo lo que producen las empresas, todo lo que producen las familias, todo lo que producen las empresas de servicios, todos los servicios que brindan, lo que produce el campo, lo que produce la industria, lo que produce las empresas mineras, los comercios. ¿Ven? Entonces, y siempre hablando, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos de productos finales? ¿Y por qué finales? ¿Alguien se acuerda por qué finales eran los productos? Porque si no estaríamos calculando 2 veces. Exactamente, es así. Si yo calculo la producción en proceso por el valor agregado, no, es por el tema de que si no contabilizaríamos 2 veces cuando la producción está en proceso y después cuando el producto está terminado. Y es la misma unidad. ¿Bien? No podemos contar no podemos contar dos autos cuando es uno solo. Claro, no es la sumatoria de los valores agregados de todos los sectores, sería. Claro, claro. Entonces, bueno, bien. Entonces yo lo que les decía, la producción de un país es la que va a condicionar, según los monetaristas, la cantidad de dinero que haya en el mercado. ¿Por qué? Porque si yo sigo emitiendo como Banco Central y mi PBI está en caída, yo lo único que estoy haciendo es producir inflación. Porque vieron que ahora, les voy a dar un dato interesante. Como en la actualidad, ¿no? Claro, bueno. Al emitir tanto dinero, esto por ahí ahora no, hay una inflación, pero lo que se espera para el año que viene en realidad es la... Bueno, por eso, estamos transitando un problema, digamos, como pocas veces en la historia económica, ¿no? Y los gobiernos del mundo lo están apaleando con emisión o con toma de deuda. Entonces, después se verá cómo repercute en la economía del país. Pero esto, o sea, la teoría cuantitativa del dinero, a mí me gusta hoy que nos quede la idea para que ustedes vean cómo funcionan las variables macroeconómicas en el caso de cómo piensan los monetaristas y cómo funciona la macroeconomía de esta manera. Van a encontrar tal vez los liberales piensen de otra manera, los marxistas piensen de otra manera, pero bueno, en nuestro diseño curricular se da teoría cuantitativa del dinero. Siempre es interesante que ustedes, si a alguna le interesa el tema, puede seguir investigando. No hay ningún problema. Yo muchas veces me interesé por tratar de ver cómo funcionan las economías en los países de Asia, en los países asiáticos, por ejemplo. Y no hay mucha bibliografía
ni en la universidad, ni en la parte de los que estudian economía, los licenciados en economía, tampoco tienen bibliografía de países asiáticos. A ver, esto se puede criticar o no, pero también nosotros normalmente leemos autores occidentales. No quiere decir que esté ni bien ni mal esto. Es porque estamos en un país occidental o con gobiernos democráticos. Por eso, a mí me gusta que esto quede abierto para que ustedes puedan leer cualquier otro autor y puedan Sí, sacar también, conclusiones. porque los gobiernos, según la política económica que ¿cómo sería? Por ejemplo, ya sea marxista o keynesiana, Sí, o sí, entonces toman la decisión de cómo manejar el país, digamos, según exactamente, su visión. exactamente. Hasta ahora no tuvimos suerte. El año que viene, ustedes van a ver una materia que se llama política económica. Y en política económica y en historia del pensamiento económico van a poder leer distintos autores y distintas teorías de cómo intervenir o no intervenir en el mercado. ¿Por qué? Porque los liberales lo que dicen es la oferta busca la demanda y así sucesivamente. Entonces, siempre el mercado está en equilibrio. Yo digo, no es de nuestra materia, pero sí para que vayan teniendo noción y no dejar las cosas colgadas. Si estamos hablando de un país comunista, la propiedad, no existe la propiedad privada, entonces, ¿qué pasa? Todo lo controla el Estado, todo es del Estado. Entonces, el mercado lo maneja el Estado porque todo es del Estado. Entonces no tenemos un mercado de transparencia en el cual se ofrece ni se demandan productos. Normalmente lo que hace el Estado es que no le falte nada a la población. Pero casi que no existe dinero. Claro. Existe algún tipo de títulos o de bonos o como le quiera llamar ese país, que con eso lo canjea por alimentos o por servicios. Normalmente los servicios los presta el Estado también. Si alguien estuvo en Cuba, tal vez pueda aportar algo hoy con respecto a este tema. Pero bueno. Lo único que sé que es comunista. Está bien, pero tienen esto que yo les digo. Tienen unos bonos que son para canjear por alimentos y tienen otros bonos que son para comprar algunas cosas en algún tipo de comercio. Pero está todo controlado de alguna manera por el Estado. Bien. Si alguien tiene algo, pregunte o dígalo, que son temas interesantes. Que eso sería también como una... En Venezuela pasa algo similar. En Venezuela, si bien no se llegó a lo que es Cuba, que son los CUC son estos bonos que yo les digo, que hay dos tipos, de dos colores distintos. Ellos manejan unas libretas, que tienen cupos mensuales del pollo, de las verduras, de las leches. Exactamente, lo que pasa es que hay una cuota en la libreta, vos podés comprar una cierta cantidad que tenés asignada. Sí, decían que es un pollo por semana, por ejemplo. Por ejemplo. Y la cantidad de leche y también, o sea, también. Como yo estoy en varios grupos y que hay gente de todos, de España, de Venezuela, de Cuba, es como que hay momentos en que como que la gente comenta
y uno, o sea, tiene otras costumbres, y para uno es rarísimo. Por eso. Y como son artesanos no consiguen materia prima para trabajar. Claro, Entonces es como que, o sea, como comentaba, la dificultad es esa. exactamente. Lo que Y sí, en Cuba, por ejemplo, es sí, como que ellos no tienen como que el oro, para ellos no tiene el valor que tiene para otros países. claro, Es como que no está apreciado. claro. Y, por ejemplo, lo que son las escuelas, a los estudiantes le dan todos los útiles Ujú. y las jornadas son doble turno y o sea, es una parte que estudian y en la segunda parte se dedican a la huerta y a la Claro. granja, con estos mismos elementos, almuerzan, meriendan, es como que es muy distinto cómo se manejan. Sí, sí, por eso. Y yo le quería decir que salió el tema de Venezuela. Tienen papel moneda en Venezuela, pero ese papel moneda tiene muy poco valor. Entonces, para que tengan una idea, tienen que juntar mucha cantidad de billetes para poder ir a comprar medio kilo de pan, por ejemplo. Entonces, lo vi yo, no me lo contaron. Entonces, lo que digo es, tampoco con ese dinero pueden comprar cosas. Por ejemplo, se te rompe algo de un auto, y vos necesitas un autoparte o un accesorio, y como está restringida la importación, y tal vez no tengan empresas de automotrices en la misma Venezuela, el problema que tienen es que no consiguen repuestos, no consiguen neumáticos, no consiguen un parabrisa, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque su dinero vale muy poquito. Entonces, ¿por dónde dejamos acá? Bien, lo que yo les quería comentar en la teoría cuantitativa del dinero es que, según esta corriente de pensamiento, la emisión de dinero, la cantidad de dinero que hay en el mercado, va a tener que estar respaldada por el Producto Bruto Interno, por la producción del país. Entonces, supónganse que este mes, el mes de, vamos a ver, octubre 2020, supónganse en Argentina. Si el Producto Bruto Interno decreció un 1,5%, no puede aumentar la cantidad de emisión de dinero y que se vuelque al mercado. Según esta corriente, ¿por qué? Porque dice que esto produce más inflación. Un dato interesante, el otro día estaba leyendo, vieron que hablamos de el abandono del patrón oro, que yo les comenté en Estados Unidos, que fue en los años 70, 68, 70, hasta el 72 se habla. Bueno, en Argentina, el real abandono de patrón oro que tuvo Argentina fue luego de la crisis del 2001, en el 2002. Ahí es cuando
la emisión de moneda o la moneda no tuvo más respaldo. Tiene el respaldo que ya charlamos el otro día, de la confianza del Estado, de las acciones, de todo lo que ustedes ya saben que comentamos el otro día. Y ahí yo diría que lo que más ahora se fija el Estado y el Banco Central es en el Producto Bruto Interno, en la producción del país. ¿Por qué? Porque cuando cae es porque hay indicadores que nos están diciendo que hay actividades o hay varias actividades que su actividad está cayendo. En el caso contrario, bueno, que han mejorado los indicadores de, supónganse, la construcción, supónganse la fabricación de automóviles, agricultura y ganadería, pesca, minería, comercio. Por eso nosotros teníamos que ver en estas clases anteriores todos estos temas que fuimos viendo para poder entender hoy esto. ¿Preguntas sobre este tema? Puede ser que antiguamente a esta corriente se le haya llamado, por ejemplo, cuando recién inició la revolución de los precios. ¿En qué país? ¿Qué autor? O sea, por lo que yo leí, Sí. decía que la teoría se originó en la década, o sea, en el siglo XIX, de lo que hoy se conocería la revolución de los precios. Y esto fue a consecuencia de una llegada masiva de materiales preciosos. En ese momento era el oro, la plata, antiguamente, Claro, ¿no? Estamos hablando, sí. ¿no? Bueno, y bueno, desde América, o sea, los europeos pasaban o sea, lo que pasaba era que a raíz de esto, los europeos se hacían ricos, y lo que ocurrió fue que los precios de los bienes aumentaron descomunalmente. Y bueno, después leí un poco más que los precios se multiplicaron por 6 desde 1500 a 1650 más o menos. Esto fue a sus inicios, digamos. Más que nada como para tener entendido también de dónde nació. ¿Sabes lo que pasa? Que no se puede generalizar, porque los hitos económicos fueron las guerras, fueron Sí, fueron de distintas maneras. por ejemplo, las enfermedades, fueron problemas de tipo natural, qué sé yo, maremotos, epidemias. Esas fueron varias veces las que hicieron los hitos, que el año que viene lo van a ver, que marcaron la economía de los países. Por supuesto que cuando hay gobiernos que no tienen control sobre estas variables macroeconómicas, se agravan o existen crisis. Pero para generalizar, bueno, hay que ver de qué país, qué autor lo dijo, en qué época, en qué año. Sí, lo leí de un argumento de Keynes que decía que, bueno, que ellos hacían críticas a la teoría cuantitativa del dinero, que existía esta teoría, y desde muchas las críticas, por ejemplo, no sé, que no se puede, la crítica principal que hacían vienen por ser un modelo demasiado simple como para explicarlo desde la variación de los precios por sí sola. Claro. En ese momento Keynes decía como el liberal Mises, o sea, Ludwig,
puede ser Ludwig von Mises, Eh, compartían que existía algo que Sí. era la teoría, pero bueno, ¿qué pasa ahí? Claro, ¿qué pasa? Está bien